Bien, retomamos. Método lista docentes. Estamos en planta docente, en cuyo interior tenemos una lista. Esa lista es un array list, ¿ya? Un array list que fue definido para profesores. En un principio había sido definido para objects, pero hemos ido modificando, situación que da lo mismo, puesto que la idea es almacenar dentro de esta lista profesores e hijos de profesor. Y entiéndase por hijos honorarios o profesores de planta. Entonces, ¿qué ocurre en esta lista docente? ¿Cuál es el objetivo? Es retornar en un texto un informe con todos los objetos que hay en el array list, ¿ya? Utilizando el toString. Si se recuerdan, cuando vimos en un video pasado la ejecución de este código, vimos cómo mostramos a todos los docentes hacia abajo. A algunos les aparecía la cantidad de horas, a los honorarios, a otros les aparecía eh, el sueldo o en realidad el contrato, ¿ya? Que eran los de planta, y a otros no les aparecía nada, que eran los profesores, como tal, los que tienen una base de profesor, solamente, que no son ni honorarios ni de planta. Que en rigor no existen, pero es el padre. Luego vamos a ver que como no existe, no es necesario utilizarlo. Solamente que va a quedar como referencia. Eso lo vamos a ver al final. Miren, tenemos la lista docente, tenemos un texto vacío. Este for ustedes ya lo vieron en el video anterior, que dice que en pro voy a recibir cada uno de los objetos que hay ahí en la lista. Y como yo no sé qué tipo de objeto es el que viene, lo declaro como object. Recordemos que un array list puede almacenar cualquier tipo de objeto. ¿Ya? En este caso, object. ¿Podría convertir esto a profesor? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya definimos más arriba la lista como profesor. ¿Ya? Pero lo voy a dejar así por algo en particular que vamos a ver enseguida. Fíjense en esto. Si yo recuerdo el método anterior que vimos, acá, ¿se acuerdan? Cuando quise usar el jet código, me obligó a colocarle o a disfrazarlo de profesor. ¿Recuerdan? De hacer un casting. Pero acá, no. Acá coloqué pro, que era object, y me aceptó el toString. ¿Por qué será eso? Porque pro es de tipo object y el método toString es propio del tipo object. Recuerden que toString es el primer método que vimos que era heredado. Es una herencia. Por lo tanto, todos los objetos tienen un toString. Ya, pero si todos tienen toString, ¿cómo vas a saber cuál mostrar? Porque en el fondo, este es un objeto que nosotros no sabemos de qué tipo es, pero la máquina sí lo sabe internamente. Entonces, cuando va a ejecutar el toString, busca el toString de ese método, perdón, de ese objeto. Y si es un honorario, va a ejecutar el toString de honorario. Si es un de planta, va a ejecutar el toString de planta. ¿Ah? Lo busca solito, porque en el fondo este sí sigue siendo un objeto de algún tipo en particular. Y el toString va a ejecutarlo para ese tipo en particular. ¿Ya? En cambio, el jet código que nosotros usábamos en el caso anterior, no lo tienen todos. Por eso teníamos que hacer un casting para que se convirtiera y actuara directamente como un profesor en este caso. ¿Ya? Entonces va a buscar el toString de todos y los va a ir pegando uno después de otro. De hecho, para que se viera mejor, podríamos agregarle acá, fíjense esto, más /n, quedaría mejor. Veamos, ejecutémoslo para que noten lo que estamos diciendo. Acá, y ahí está.
Eso es lo que se mostró. Profesor, ahí está, valor hora, ese honorario. Profesor, valor hora, ese honorario. Profesor, acá está el valor hora, honorario, otro profesor, este con contrato, otro profesor con contrato, y el último no tenía nada. ¿Ven? Bien, ese es el lista docente. El siguiente método es un poco más complejo. Ahí les dejé una especificación para que lo lean y lo puedan tratar de entender. Aquí aparece otro concepto que vamos a ver. Miren, yo necesito colocar ahora, este método va a listar, ejecutémoslo mejor para que ustedes vean y lo van a entender mejor. Miren, ahí dice honorario de planta o todos. Si yo escribo todos, me muestra todos los que yo tengo ingresados. ¿Ya? Honorarios y de plantas. Si yo digo de honorario, solo los honorarios. Digo de planta, solo los de planta. ¿De acuerdo? El nombre y apellido. ¿Ya? Eso es lo que hace. El método siguiente es el encargado de eso. Docentes por tipo. Recibo un tipo. El tipo yo lo rescato desde el selector, desde el combo box. Y va a ser 1, 2 o 3. 1 es honorario, 2 es de planta y 3 es todo. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo que vamos a hacer. Tengo aquí mi texto vacío y tengo el for que va a sacar en pro nuevamente los elementos que están en la lista. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ahora, bien, yo tengo que indicar cuándo es honorario y cuándo es de planta. Por lo tanto, no puedo o necesito saber de qué tipo de instancia es, de qué clase viene heredado, o perdón, de qué clase viene crear ese pro. Recuerda que en el anterior usamos, dijimos que TrueString era para todos, así que nos daba igual, nos servía para todos los casos. Pero acá no, acá tenemos jet nombre, jet apellido, y además tenemos que colocar si es honorario o es de planta. Entonces, este elemento, instance of, ¿y qué o cómo se lee? Esta pregunta dice, si ese objeto es instancia de honorario, que quiere decir que ese objeto pro es un profesor a honorario, ¿ya? Es un profesor a honorario. Por lo tanto, yo lo voy a contar y le voy a escribir que es de honorario. Pero además, necesito saber si lo que colocaron del tipo es 1. Si cuando es 1, yo lo agrego a mi informe. O cuando es 3. Porque 3, ¿qué significaba? Que eran todos. Entonces, si eligieron 1 o eligieron 3, tengo que incluirlo. ¿Ya? Ojo, acuérdense, los I y los O. Si yo no coloco este paréntesis aquí, ¿ya? Si yo no lo coloco, va a comparar esos dos. Va a decir si es honorario y es tipo 1 o si es tipo 3. ¿Ya? Que también me serviría en este caso. ¿Ya? Pero hay que tener ojo con los paréntesis cuando veamos compuertas lógicas en este caso. El I o operadores lógicos. Entonces, si es honorario y eligieron la opción 1 o la opción 3, va a agregarlo. Fíjense acá estamos aplicando el cast honorario para que actúe como un honorario. Saque el nombre, le pongo casting para que actúe como honorario, saque el apellido y le agrego el texto llamado honorario. ¿Ya? Si no, pregunto lo mismo. Si el objeto es una instancia de planta y
eligieron la opción 2 o la 3, entonces actúo como de planta y saco el nombre, actúo como de planta y saco el apellido. De ese modo estoy armando el texto que se va a enviar ahí. ¿Ya? Aquí entonces estamos utilizando el instance of. ¿Y de qué me sirve? Me sirve para determinar o comprobar si un objeto es instancia de una clase en particular. En este caso, me sirvió para comprobar que pro fuese instancia de honorario, más abajo es instancia de planta. Y ahí tenemos el método. Ese es el último método que tenemos en planta docente. Vamos al main a revisarlo por dentro. Acá agregamos los elementos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Agregamos honorarios, agregamos de planta. Vamos a los botones. Tenemos un botón que es el botoncito que ya utilizamos, que lo único que hace es mandar a la caja de texto grande, al text area del colegio, que es mi planta docente, la lista docente, ¿ya? Luego, tenemos el combo box, ¿ya? Este combo box, ¿qué es lo que hace? También tiene una caja de texto, un text area, y en esa text area, ¿qué es lo que hace? Envía el docente por tipo, pero aquí viene la gracia. ¿De dónde rescatamos el tipo? Del combo box. Pero ustedes recuerdan que teníamos los tipos 1, 2 y 3, y el combo box me retorna 0, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Agregamos un más 1. Ese más 1 permite que si era 0, se convierta en 1. Era 1 se convierta en 2 y si era 2 se convierte en 3. Y de ese modo enviamos el parámetro y eso es todo lo que tenemos en el main. ¿Ya? Nada más. Con eso estamos comprobando cómo utilizar un ejemplo con ArrayList, ¿ya? Y vimos el concepto de polimorfismo. Y les voy a agregar solamente un concepto porque pueden haberlo escuchado, pueden haberlo visto. La lógica de clases abstractas. No vamos a profundizar mucho en eso, pero ¿qué significa una clase abstracta? Por ejemplo, miren, nosotros acá estamos agregando un profesor, ¿cierto? Pero es como ilógico, porque el profesor o es honorario o es de planta, ¿cierto? Entonces, no deberíamos agregar profesor, ¿cierto? No debería yo poder instanciar un profesor, pero la clase existe, porque de ahí heredaron. Fíjense lo que vamos a hacer. A esta clase, yo voy a decir que es una clase abstracta, ¿ya? ¿Qué significa que una clase sea abstracta? Significa que yo no puedo crear objetos de ese tipo, porque esa clase no fue pensada para eso. Es decir, profesor fue pensada para ser, ¿ya? Para que heredaran de él. Por lo tanto, acá, de inmediato, me dice, profesor es abstracto, no puede ser instanciado. Claro, los profesores o son honorarios o son de planta, ¿ya? Entonces, esta línea la sacamos y con eso tenemos nuestro ejercicio con los conceptos de clase abstracta, como una lógica, un concepto pequeñito que alcanzamos a ver algo. Vimos el funcionamiento de ArrayList, vimos la lógica y funcionalidad del polimorfismo y vimos algunos elementos que nos sirven para trabajar con objects, como es el instance of
como es casting. ¿Bien? Con eso, muchachos, estamos cerrando lo que corresponde al contenido equivalente al semestre. Orientación a objetos es mucho más grande, tiene varias cositas más. Yo los invito a que ustedes puedan, en forma autónoma, ir aprendiendo más cositas, en este caso, de Java. Cerramos. Hasta pronto.